Esto es Encuéntrate, el podcast de coaching neurobiológico. Bienvenidos. En el podcast de esta semana tengo como invitada a la coach neurobiológico Paulina Chapán, que nos hablará del tema ¿La adolescencia se padece? Bueno, queridos amigos, coaches neurobiológicos y seguidores del coaching neurobiológico, muy bienvenidos a esta masterclass, a esta charla maravillosa que nuestra querida Paulina Chapán se ofreció a darnos sobre un tema tan importante y que a veces nos causa tanta revolución, que es la adolescencia. ¿La adolescencia se padece? Es la interrogante que le hemos planteado a Pau y que ella aquí viene a darnos una interesantísima charla para desmitificar esta etapa tan importante en el proceso de individuación y de maduración que tenemos todos los seres humanos. Así que aquí les presento a nuestra querida Pau, coach neurobiológico con estudios en neuroeducación y en métodos de análisis de la personalidad y próximamente Master Coach neurobiológico también. Así que un honor, mi querida Pau, tenerte aquí con nosotros como invitada en nuestro canal de coaching neurobiológico para todos nuestros alumnos y para todas las personas también que nos siguen. Muchísimas gracias por esta charla que nos vas a dar. Gracias, Gaby. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un placer. Y gracias a todo tu foro que te visita y que en esta ocasión tengo el honor de platicar delante de ellos. Y me encanta, la verdad es que me encanta. Sé que seguramente tienes a muchísima gente que tiene hijos, que son mamás, que son papás, y muchísima gente o que ya está viviendo la etapa de la adolescencia con sus hijos o que está muy próximo a vivirla. Y si ya pasaron, ¿qué crees? También les va a servir porque van a entender muchas cosas que les van a hacer clic. Y entonces, bueno, es un gusto compartir contigo y con todos ustedes y con todo tu auditorio. Eh, Muchísimas gracias, mi Pau. Olvidé decirles algo muy importante. Nuestra querida Pau, más allá de todos los estudios académicos que pueda tener, tiene una gran y tremenda experiencia de vida porque es esposa y madre de 5 hijos, todos en edades diferentes. Entonces ella ha vivido los diferentes y está viviendo los procesos de la adolescencia en diferentes momentos también y contextos sociales, históricos, por la diferencia de edades, ¿no? Y eso también Así, es súper importante. Así que aquí así tenemos a es, toda una experta. Te dejo con el así es. micrófono, mi Pau. Mil gracias. Sí, la verdad es que así como lo dices, yo tengo 5 hijos y bueno, el más chiquito tiene 9 y los demás están desde la pubertad hasta el que ya está por salir de la adolescencia. Ellos han sido mi motor y mi incentivo para todo lo que hago. Desde que están muy chiquititos, desde mi primer hijo, yo la verdad me di a la tarea de aprender. Antes de la adolescencia yo dije, bueno, ahora tengo un hijo, tengo que aprender qué sigue, o sea, cómo lo voy a crecer, cómo lo voy a educar, cómo lo voy a construir, qué me corresponde a mí, qué. Entonces yo empecé a tomar muchísimos cursos de educación, de disciplina positiva, de paternidad efectiva, de desarrollo humano. Empecé con cursos, hasta que llegué bueno, a un método que aquí en México se llama aplicación mental, que es cómo dirigir los pensamientos hacia un método, hacia una meta o un objetivo específico. Y en este método aprendí muchísimas cosas, pero me faltaba el fundamento científico. Entonces estudié toda esa parte. em, por eso me metí a estudiar neuroeducación, que es cómo aprende el cerebro, y dentro de neuroeducación en un instituto estudié el cerebro del adolescente,
porque no es lo mismo el de un niño que el de un adolescente que el de un adulto. Esto hay que aclararlo. No es el mismo cerebro que ya creció y que ya maduró. No, es completamente diferente. Ahorita lo vamos, más adelante lo voy a explicar. Y bueno, con el coaching neurobiológico encontré finalmente, sí, y feliz, miren mi sonrisa, gracias a Dios, encontré cómo juntar todo esto, porque realmente es una aplicación mental, el coaching neurobiológico, con fundamento en el método científico. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Y sí, yo en el recorrido, en el crecimiento de mis hijos, es donde he visto y experimentado pues cada paso y también con los compañeritos y con toda la gente que nos rodea, que bueno, es importante mencionarlo. Em, entonces, Gaby me invitó a dar esta plática y yo feliz dije, voy a preparar esta plática y preparando esta clase me quedé pensando, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde se empieza a hablar de una etapa de vida tan importante, tan amplia, donde hay tanta información, tantos mitos, tantos comentarios y tan juzgada y señalada? Esto es real. Es como que, ¡ay, viene la adolescencia! No, bueno, y ya empezamos con un rechazo ya desde ahí, porque sí está muy, em, muy catalogada, ¿no? Y como yo le comentaba a Gaby, decidí que de igual manera que se vive esta etapa es la manera en que se puede explicar. Ujú. Como una montaña rusa, este juego en donde hay subidas y bajadas y volteretas y velocidad y luego freno, ¿ok? Y lo podemos tomar así, tan divertido como una montaña rusa o con miedo o con friqueándonos. Yo elijo tomarlo de la primera, del modo divertido, aunque confieso que a veces la verdad sí me aterrorizo de ver hasta dónde se puede caer y de las consecuencias que puede tener no vivir bien esta etapa. Y bien, vamos a ver qué quiere decir bien. Sí, porque para unos puede ser bien dejarlos, para otros puede ser bien tenerlos y estar encima. Bueno, vamos a ver en qué consiste. Esto va a depender de muchísimos factores, como comentábamos, principalmente de las experiencias del adolescente, de la percepción de vida del adolescente y de cómo lo abordan los papás. ¿Ok? Entonces, imagínense que tenemos a una empleada de gobierno que tiene 12, 13, 14 años trabajando en un puesto muy importante. ¿Sí? Una mujer muy fiel, muy responsable, muy trabajadora, que cumple con su obligación, que pasa horas extras sin cobrar ni un centavo y sin vacaciones, ¿sí? Y de repente un día llega a su oficina y sus cosas están en una caja de cartón y le dicen sencillamente, estás despedida. Y no nada más estás despedida, sino que ya no eres necesaria y empiezas a estorbar. Imagínense esa situación de esta empleada que pues, se queda en shock. Pues es similar a lo que vive una mamá cuando llega el adolescente y de buenas a primeras le dice, mamá, no te metas en mi vida, ya no te necesito. Y esta mamá que siempre ha estado ahí presente y que pasa horas extras y 24 horas y por las noches, ¿sí? Y de repente le dicen, ya, no te metas de buenas a primeras, sin razón aparente, injustificado, sin pago, sin remuneraciones, sin nada. Qué ¿Ok? buena analogía, mi Pau, Sí. totalmente. Este, bueno, ¿por qué resulta tan difícil manejar a un adolescente?
La respuesta la vamos a centrar en una palabra que quiero que la tengan muy, muy, muy presente. La vamos a estar repitiendo durante toda la charla y esta palabra es el cambio. Hay muchísimos cambios, pero ahorita voy a hablar de algo que te va a llamar la atención, Gaby. ¿Te habías puesto a pensar que ese cambio puede ser que también se esté dando en ti? Aquí vamos a abordar un punto interesante que tal vez no te habías puesto a pensar. La mamá también está viviendo cambios, no solo el niño del niño adolescente, la mamá está también en una etapa de cambio. ¿Esto te refieres a cambio biológico? Es decir, que cuando Ahorita, tenemos a nuestros hijos adolescentes, ya estamos pasando a otra etapa de la vida. claro, claro, porque no es lo mismo la mamá de 20 años que cambia pañales a la mamá de 40 que se preocupa por la hormona y el colesterol y la grasita en las caderas. Entonces, lo quiero explicar ahorita de una manera, pero no, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo. Un bebé, tiene mucha dependencia de la mamá y la mamá recibe de esta dependencia también muchísimo, porque la mamá, al ser la proveedora de todo lo que necesita el bebé, caricias, amor, calor, al ser tan, tan, tan indispensable, ella también está recibiendo muchísimo. Además de que un bebé ve a su mamá y no la cree, o sea, su mamá es la más bonita del mundo. No hay nadie más para un bebé. En cambio, de repente, llega el adolescente y no nada más que ya no es la más bonita, sino que se avergüenza si se acerca a la mamá y le da un beso y le dice mi vida. No, 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 no te me acerques, que nadie nos vea, ¿no? Entonces, la mamá de repente, ahora, un bebé, un niño de 4, 5, 7 años, que le diga a la mamá, oye, ma, ese corte de pelo no te queda muy bien, la mamá lo toma de un niño y sabe que pues no es personal. Pero si viene uno de 15 o 17 años y te dice, no te ves bien, estás fea, ya te lo tomas personal, pero por varias razones. Una es porque sabes que el adolescente, que el de 15, 17, sí sabe lo que está diciendo. Y otra porque tú te la estás creyendo también, porque tú ya empezaste a dudar de ti. Si un niño, si un chiquito te dice eres tonta, sabes que se enojó y sabes que no está sabiendo lo que dice, pero si viene un muchacho de 20 y te dice tonta, ya no te va a parecer, pero vas a empezar a dudar de ti. Vas a dudar si lo educaste bien, si hiciste lo mejor, si fue tu culpa, si tú estás haciendo algo para que te llame de esa manera. Ujú. Entonces, los cambios que se están viviendo están siendo paralelos. Están siendo paralelos y son cambios físicos, biológicos, fisiológicos, culturales y de varias áreas de la vida. A un, a una a un adolescente, ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, pero a un adolescente ya no le importan las relaciones familiares. Y a un papá, a partir de los 40 ya para ti es más importante la familia. A un adolescente les dan muchísima importancia a la relación con los amigos, es de las más importantes. A un adulto que pasa de los 40 ya no le importa tener tantísimos amigos, sino elegir a los adecuados y a los que necesita. Entonces son muchísimas, muchísimas cosas que están pasando paralelamente, en estas dos etapas. Y Por Pau, si fuera poco, dime. solo quiero hacer una observación, como que importantísimo tomar conciencia de esto y esto que mencionaste hace un ratito de los cambios no solo biológicos, culturales y sociales, ¿no? Porque aunque no querramos, tendemos a comparar
nuestra adolescencia con la Así, adolescencia que hoy viven nuestros hijos y no se puede comparar. En nuestra adolescencia no había exacto. internet. ¿Verdad? Por Ejemplo, poner un ejemplo por tan, ejemplo, tan tonto y tan sencillo, pero entonces, ¿cómo es incomparable, ¿no? Y los es cambios cada vez incomparable. son más rápidos. O sea, ¿cuánto tardamos nosotros en tener un celular? Y ahora los niños no solo tienen un celular, sino tienen muchos dispositivos, es decir, todo Tienen va acelerado. toda la información a la mano, toda la información. No me quiero desviar, pero te pongo un ejemplo. Es como si agarras y a tu hija, antes, nosotros que teníamos revistas. Es como si a tu hija le das permiso de ir al puesto de revistas y ver todas las revistas sin ninguna Sin filtros, limitación, claro. filtro. Y es lo que tienen ellos en su teléfono. Tienen toda la información a la mano. Eso es un tema importante, pero vamos ahorita, vamos a abordarlo más adelante. Por si fuera poco de todos estos cambios que se están viviendo paralelamente, hoy esta etapa se ha prolongado significativamente. Un niño empieza la adolescencia puede ser de los 11, 12 años y llega, hoy en día, puede llegar hasta los 24, 26 años. Antes era más cortita. Una de las razones, adelante vamos a ver otras razones, pero una de las razones es porque el tiempo de vida se ha prolongado. Entonces, si antes el tiempo de vida era hasta los 50 años, ¿sí? Entonces, un muchacho ya tenía que haber llegado a hacer ciertas cosas a los 18. Pero hoy en día que el pronóstico de vida se extendió, entonces ya no tiene la necesidad de apurarse a tener esas responsabilidades. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es precisamente por toda la información que están viendo y tienen tanta información. Se ha visto científicamente, han hecho estudios de que el cerebro ha tenido cambios morfológicos de una etapa a otra. Sí, y se ha extendido y se ha prolongado esta parte del desarrollo en el cerebro del adolescente. Hay muchísimas razones, lo vamos a platicar. Entonces, los humanos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, desde la concepción, el vientre, la primera infancia, la infancia, etcétera, adolescencia y bueno, luego adultez. Entonces, la adolescencia es una etapa vital en los seres humanos, desde el inicio de la pubertad hasta el principio de la vida adulta. Son una serie, como dijimos, de cambios físicos, fisiológicos, psíquicos. Es una etapa vulnerable. Ahorita voy a explicar por qué. Y tu rol como papá es ser guía, siempre dar el ejemplo, siempre ser un ejemplo a seguir y saber que tienes que tener los mejores hábitos y conductas siempre porque ellos están siempre viéndote. Reconocer que experimentar forma parte del aprendizaje es importante también para poder afrontarlos lo mejor posible. Y ahorita voy a tocar un tema importantísimo que es, bueno, ¿cuál es el objetivo de la adolescencia? ¿Por qué existe la adolescencia? El objetivo de la adolescencia es la individualización, que nos hagamos individuos. La identidad es fundamental en cualquier persona, sin ella es difícil que se forme algo sólido, ayuda a socializar, a entender tu propia realidad. La identidad es muy importante en la vida de todas las personas. Este, Y la comunicación, esto para los papás, la comunicación es un pilar fundamental para tener mejores resultados a la hora de educar. Hay que saber que tenemos que tener la comunicación lo más abierta posible. También, después de que explique el proceso de individualización, muchas veces los papás nos tomamos todo lo que hacen los adolescentes personal y esto no sirve de nada.
hay que separar, hay que entender que ellos están viviendo un proceso. Y lo voy a mencionar desde ahorita, es un proceso de duelo. Ellos están viviendo un duelo y entonces si lo vemos desde esa manera vamos a poder tener empatía, compasión y lo vamos a ver desde otro punto de vista. Entonces, hablaba yo del proceso de individualización. ¿A qué me refiero? Cuando un bebé nace, se percibe como parte de la mamá. O sea, piensa, y lo hago entre comillas, porque no tiene conciencia un bebé, pero piensa que la mamá y él son uno mismo, incluso en cuerpo. El bebé no tiene la conciencia de que son dos personas, dos cuerpos separados. El bebé se percibe como parte de la mamá. Y realmente, la realidad, aunque son dos cuerpos, es que están estrechamente conectados emocionalmente, mentalmente y en muchos aspectos. El ser humano es la única criatura que cuando nace depende al 100% de otra persona. Es la única criatura. La mayoría de las especies, hablando de animales, se independizan al muy poco tiempo de haber nacido y tienen que conseguir su alimento y tienen que buscárselas y rascárselas como puedan. Hay muy poquitas especies que todavía se quedan dependiendo de la mamá, estos, los pollitos, las palomas, que la mamá les trae el alimento al nido, pero en poquito tiempo vuelan y después de un tiempo se sabe que la paloma se olvida, ya no sabe quiénes son sus hijos, ya se pierden. Bueno, ellos los que vuelan, los que caminan, pues tienen que caminar. Luego, no sé si han visto el nacimiento de alguna, de la jirafa, del caballo, como luego se paran y caminan. Y la mamá sigue caminando, o sea, pero el humano depende completamente de alguien que lo alimente, que lo cuide, que le dé calor, incluso el amor. El amor es una cosa fundamental en la vida de la persona. Hay personas que se pueden, suena cliché, pero se pueden morir de no tener amor, los bebitos. Entonces, si vemos las etapas del desarrollo de un niño, vamos a ver que se va desprendiendo de la mamá poco a poco. Esto lo hemos hablado en el coaching neurobiológico, hemos hablado de esto. Es un proceso que se va dando en las diferentes etapas que integran al ser humano. Entonces el niño se va desprendiendo o como a veces lo llamamos, desapegando de la mamá por medio de un proceso. Y estamos hablando tanto físicamente como emocionalmente como mentalmente. Ujú. Entonces, en los primeros meses, como ya dijimos, se percibe como si fuera parte de la mamá. El primer desprendimiento se da cuando se sienta solito. Cuando un bebito, como por ahí de los 6 meses, entre los 6 y los 7, 8, se sienta ya solito y no sé si se han fijado que el bebito como que voltea y empieza a ver a su alrededor y voltea a ver a su mamá para asegurarse de que ahí está su mamá. Pero es la primera vez que él se percibe, que él empieza a entender que él está aquí y la mamá está allá. Ese es el primer desprendimiento. Después con el gateo se alejan un poquito, pero se alejan y voltean también para asegurarse que la mamá sigue ahí. Y luego regresan y luego se vuelven a ir. Este es otra etapa de desprendimiento. Y otra etapa de desprendimiento importante es cuando ya caminan. Generalmente se acerca a lo que, por lo menos aquí en México, le llaman los terribles dos. Cuando caminan, se acerca a los terribles dos. ¿Qué es los terribles dos? ¿Han oído el término? ¿Has oído el término de los terribles dos? Bueno, es una etapa en la que lloran muchísimo y hacen berrinche y todas las mamás le meten el chupón y dicen, bueno, ¿qué tiene? Bueno, lo que tiene es que entendió que se desprendió de la mamá. Quizás no total, conscientemente, no lo entendió como tal, pero se desprendió de la mamá físicamente. Él ya puede caminar para un lado y la mamá para el otro. Y entonces lloran.
lloran y hacen ¿Sería berrinche. esto una especie de duelo también, Pau, Sí, sí. de este Hay darse quienes le cuenta? llaman, sí, a los terribles dos, hay quienes dicen que es la primera adolescencia y lo comparan, lo comparan con con la adolescencia, pero en chiquito. Todo en poquito, todo en chiquito, ¿no? Porque aparte a un bebito de 2 años todavía lo cargas y le das golpecitos y lo contienes, ¿no? A un adolescente ya no, a un adolescente te azota la puerta en la cara. Entonces, conforme van creciendo en porcentajes, paulatinamente se van desprendiendo de la mamá y siguen dependiendo mental y emocionalmente, como lo hemos hablado, desde los 0 a los 2 años, en un 100% dependen de mamá. De los 2 a los 7, en un 75%, de los 7 a los 14, bueno, todo esto es aproximado, en un 50%, y aquí ya influye la relación papá y mamá. De los 14 a los 21, en un 25% siguen siendo dependientes emocional y mentalmente, y de los 21 en adelante es cuando se va dando idealmente el desapego completo, ¿ok? Ahora, si analizamos, según lo que estamos hablando, la palabra adolescente, podemos ver que dentro de ella se esconde o se refiere al dolor, a un doliente. ¿Y qué es lo que les duele? ¿Qué es este duelo del que estamos hablando? Es ese desprendimiento. Me estoy separando de mi mamá, de la que me tuvo en mi vientre, de la que que me concibió, de la que me cuidó. Me estoy separando, me estoy individualizando. Y a ellos les está doliendo, les duele separarse. Inconscientemente, aunque es una necesidad separarse, pero les duele. Y entonces su sistema empieza a ser una serie de acciones para que este proceso se dé, se tenga que dar, para que se facilite la separación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas acciones que provocan la separación? Pues las discusiones, las peleas, los conflictos, los gritos, los azotones de puerta, los cambios bruscos, las actitudes que antes no tenían. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque me es más fácil separarme de alguien con quien estoy peleado que de alguien con quien estoy atado, pegado y abrazado. De ese que estoy abrazado no me puedo separar. Entonces, para facilitar esta separación, que es un proceso y un cambio natural y sano, ojo, es sano que se separen, entonces todos estos pleitos son sanos, son buenos que se den. Para matizar un poquito, entonces el enojo del adolescente es sano Sí, en este pero contexto, hay quiero que, hay que decir. entender que no siempre es enojo, a veces realmente es más un dolor, una tristeza, ¿sí? Que un enojo. Puede llegar a ser frustración, puede combinarse. Sí, a veces te pueden tener enojo, porque pues si le niegas un permiso, pues sí se puede enojar. Ahorita vamos a ver también eso. Pero si lo vemos desde esta manera, si vemos que es un proceso de duelo que ellos están viviendo y que es sano que peleemos, entonces ya no peleas en tu corazón, ya no te enojas tú en tu corazón. Sabes que ese grito que te pegó es parte de su proceso y al rato se le va a pasar y entonces a ti se te baja el estrés y lo vives y puedes fluir. Ujú. Entonces, como decía yo hace ratito, no hay que tomarnos las cosas personal. No hay que enojarnos en nuestro corazón. Hay que saber que hay que guiarlos, hay que contenerlos. Un adolescente, como me dijo una persona una vez, puede golpear y golpear y golpear y nosotros como una pared tenemos que estar fuertes y ser su punto de contención. Ellos tienen que tener a dónde volver y a dónde venir, alguien que los contenga. Ujú. Y obviamente darles el ejemplo todo el tiempo, hasta de cómo discutir. Ujú. Wow, esto me parece súper importante. Sí.
Tomemos en cuenta que esta etapa va a pasar. Va a pasar, es una etapa larga, es una etapa prolongada, pero en menos de lo que nos damos cuenta ya pasó. Y que cuando pase, queremos que ellos regresen y que estén cerca de nosotros. Y queremos que ellos sepan que tienen un lugar, que somos su hogar. Siempre vamos a ser sus mamás, siempre vamos a ser su hogar. Entonces, cuando pase esa etapa, tiene que haber algo que los siga uniendo y desde otra mirada, desde otro lugar. Ujú. Ya no vamos a poder construirlos, digámoslo así, activamente. O sea, yo no puedo llegar y poner el ladrillo en donde yo considero que va el ladrillo, ¿sí? Pero lo voy a hacer desde la guía. Este, lo voy a hacer, exacto, guiándolo. Yo no le voy a decir, pon el ladrillo ahí, pero le voy a decir dónde yo considero que es mejor ponerlo. Y voy a confiar en que él lo va a hacer lo mejor que él pueda. Le voy a dar, le voy a dar esa libertad de hacerlo y voy a confiar en que lo va a hacer lo mejor que pueda, con todas las herramientas que yo ya le di los otros 13 años. Ujú. Entonces vamos viendo todos estos cambios que se presentan, que son a nivel físico, neurológico, emocional, y estamos hablando del proceso de individualización. Ellos están haciendo individuos. Ujú. Ya no quieren ser el hijo de o el niño de mamá, ellos ya quieren ser ellos mismos. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando ellos quieren ser ellos mismos, hacen cosas raras, diferentes. Ujú. Lo que empiezan a hacer es exactamente lo contrario a lo que siempre les enseñaste. O sea, este desapego incluye a que si eran, por ejemplo, que si eran súper religiosos, ahora ya se vuelvan contra. Que si les gustaba la pintura o la lectura, ahora ya no les gusta para nada. Que se aceptaban ciertas cosas, ahora ya no las aceptan. Tienen que ir en contra, ¿ok? Una de las razones por las que van en contra, uno es lo que ya dijimos, que tienen que pelear y ser diferente para separarse. La otra razón por las que van en contra es porque ellos tienen que ir buscando con lo que sí se quieren quedar. Eh, un joven necesita oponerse, necesita desacreditar, necesita para poder despedirse y para poder agarrar con lo que se va a quedar, con lo que quieren conservar. O sea, ellos están discerniendo entre lo que se quieren quedar y entre lo que se quieren deshacer. Literalmente, literalmente, esto es lo que pasa en su cerebro. ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro de un adolescente? Lo que llamaríamos técnicamente podas neuronales. El cerebro del adolescente, literal, se deshace como si fuera un rompecabezas y se va a volver a armar. Van a desechar. Habían habilidades que necesitaban en su niñez, que necesitaban, como por ejemplo para poderse desplazar, para poder hablar, para poder comer, necesitaban ciertas funciones y necesitaban esas conexiones para aprender esas funciones. Ahorita ya lo aprendieron, entonces esas conexiones ya les estorban un poquito. Entonces se hacen podas neuronales, que quiere decir que se van algunas de las conexiones y van a crear conexiones nuevas que les van a servir para toda su vida después de esta etapa, para toda su vida adulta y lo que sigue. Necesitan, es muy importante que ellos se conozcan, entender su mundo, entender su realidad, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, conocerse, porque ellos están viviendo una crisis de identidad. Es una crisis evolutiva porque están evolucionando, pero tienen una crisis de identidad. Ya no soy niño,
pero tampoco soy adulto. Entonces, ¿quién soy? Ya no quiero jugar con cochecitos, pero tampoco puedo hacer lo que hacen los adultos. Entonces, ¿qué sí puedo? Ellos están en esta crisis todo el tiempo. Y también esta es la parte de lucha que ellos están viviendo, también por eso es el enojo, también por eso es que desacreditan o que niegan todo lo otro, porque están en esta crisis. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿En qué me voy a convertir? Ujú. O sea, dejan de ser niño, no son adultos, eh, quieren tener como los beneficios del adulto, pero sin la responsabilidad. Entonces, están en este proceso evolutivo, ¿no? Como decimos. Y entonces fomentar la autoaceptación mientras pasan los cambios es algo que les puede ayudar muchísimo y que nosotros como papás les podemos ayudar muchísimo. Fomentarles todo el tiempo la autoaceptación. Bueno, estás pasando por una etapa, estás pasando por una etapa. Y para los mismos papás también, ¿no? Esa Claro. autoaceptación que los papás también estamos pasando por una Exacto. etapa similar, donde ya no soy el jovencito de los 20 años que aguantaba con todos los Sí, desvelos y ahora ya entre los 40 y los 50 estoy en mis cambios hormonales, me estoy sí. replanteando qué hacer con mi vida, ya no tengo los 80 años que tenía antes por delante, ¿no? Entonces es como también esa confianza y autoaceptación en el adulto para poder acompañar al adolescente. Exactamente. Como decíamos hace ratito, paralelamente, la mamá se está despidiendo de su juventud. Ya tiene arruguitas, ¿no? Ya tiene flacidez, ya no tiene la piel tan radiante como antes, ya no le crece el pelo tanto, ya hace ejercicio y ya no le da tantos resultados, ya hace dietas y ya no ve que pierde peso. Todo esto está viviendo a la par la mamá. Entonces, también está viviendo un duelo. Se están viviendo los duelos a la par. Pero muchas veces, por estar tan al pendiente, digo, no me malinterpreten, no quiere decir que no tienes que estar al pendiente de ti, pero estás tan al pendiente de ti, de lo que te está pasando, de no estoy pudiendo bajar de peso y me salió la arruga y cómo me veo y no sé qué, que estás desacreditando un poquito el proceso por el que está pasando tu hijo. Ujú. Entonces, ser adolescente finalmente es aquello que nos convierte en seres humanos. Esta es una frase de David Bainbridge, no es mía, yo la leí, pero me encantó, porque finalmente la adolescencia es lo que nos construye a la persona que vamos a ser, ¿no? Es una combinación entre creatividad, curiosidad, despreocupación. En pocos años descubren la responsabilidad, las relaciones, la independencia, la autoconciencia, descubren tantas cosas, entre ellas, bueno, nada más por mencionarlos de pasadita, el sexo, las drogas, etcétera. Descubren demasiadas cosas. Por incómoda que parezca, es la pista de despegue del pensamiento adulto. Es la pista de despegue. Si pensamos en la adolescencia, pasa algo, que hay muchas articulaciones y conexiones y muchas cosas de la infancia, y esta es una etapa que solo pasa en los humanos, solo pasa en los humanos, no pasa en ninguna otra especie. De los 0 a los 10 años se producen billones y billones de conexiones cerebrales, lo que yo estaba explicando hace ratito, y luego de los 10 a los 20 se reducen. Y como yo explicaba, se eliminan algunas. Hay una reestructuración del cerebro para hacernos mejores, o bueno, para hacernos crecer. Em, bueno, voy a hablar un poquitito de cosas técnicas. En esto interviene la dopamina, esta hormona, esta sustancia química que se encuentra en varios lugares del cerebro, pero en uno muy especial que es el que controla la corteza, la actividad de la corteza prefrontal, ujú, que se encarga de las funciones superiores.
Entonces, se sabe que la dopamina es una de las principales em, activadoras de todo el proceso de la adolescencia y de las conexiones de las funciones superiores que van a presentar los adolescentes. Los adolescentes pueden hacer como varias cosas a la vez en comparación con los niños. Pueden abordar conceptos abstractos, pueden forjarse una opinión. Esto es bien importante. Eh, y esto tiene que ver con activación de zonas del cerebro que antes no usaban. Entonces, en un periodo de 10 años, el adolescente tiene grandes, grandes cambios y el cerebro alcanza dominios que no había alcanzado antes, o sea, muy, muy importantes. El cambio social, que es bien importante en los adolescentes y muy importante para ellos principalmente, los obliga a cuestionarse, como decíamos, sobre su nuevo yo, quién soy, los obliga a alejarse de sus padres y a vincularse también con los amigos. Y estas funciones son bien difíciles aprenderlas, como que lo damos por hecho, porque todos crecemos, todos de repente nos vemos a los 25 años y ya somos adultos, pero si empezamos como a profundizar un poquito en, bueno, ¿cómo fue que pasó esto? De veras son funciones bien difíciles. Y son aprendidas. No es de que de repente lo sabes hacer solito. Como que tienes que pasar por muchas cosas, como dije, las experiencias, la percepción, el ejemplo de tus papás, cómo tus papás lo abordan, todo eso es observado. Entonces es bien, bien complicado. Por eso es un tiempo de vulnerabilidad, porque se están creando, se sienten confusos, este, les cuesta trabajo levantarse en la mañana. Muchísima gente me dice que les da flojera, que son flojos, que como que, bueno, ¿por qué no se para? ¿Por qué de repente pasaron las horas y él seguía acostado en el celular? ¿Qué está pasando? Les cuesta trabajo pararse en la mañana como si tuvieran un reloj en la cabeza, pero que no funciona. Y es que es realmente así es. Hay funciones que están como pausadas. Y la melatonina, que es la hormona, esta hormona extraña que se libera de noche y que controla los ciclos de vigilia, etcétera, está, pues también se está acomodando. Entonces, como digo, es como un reloj que no les está funcionando bien, que a veces va bien y luego no, y luego sí. Hay países en los que les desplazan el horario, en los que entran a clases 2 horas tarde porque si no, no dan, no rinden, no están al 100 ahí poniendo atención, pero es parte de de la reestructuración del cerebro. Interesante me parece esto, Pau, porque también en nosotros quitarnos como tantos paradigmas y juicios que tenemos con y contra el adolescente, esto de que son haraganes, de que son desganados, de que no les interesa nada y no tomamos conciencia que hay todo un proceso biológico Todo un proceso. y hormonal que hace que pareciera que son haraganes y que no les interesa nada, cuando es un Exacto. mismo cuerpo el que tiene que encontrar ese equilibrio, esa homeostasis, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuántas veces no hemos hablado de la energía, no? De que una emoción, ¿cuánta energía te consume? Imagínate la energía que a ellos les consume, ¿eh? Está reestructurando su cerebro. Se cansan, se cansan muchísimo. Como los bebitos cuando nacen duermen la mayor parte del tiempo porque están creciendo y se cansan de crecer, bueno, lo mismo le está pasando al adolescente. También por eso comen muchísimo, porque necesitan mucha energía, tanto para construir su cerebro, pero también para crecer su cuerpo. Dentro de los cambios físicos, vamos a observar cómo el cuerpo empieza a crecer, pero desproporcionadamente. De repente les crece en una extremidad,
y luego la otra, y luego las piernas, y luego los brazos, de repente el tronco, de repente están como desproporcionados, ¿no? Y esto pasa en muy poco tiempo, antes de que logren acostumbrarse. Entonces, por eso también a veces son torpes, porque ellos no calculaban para llegar al vaso de leche y ahorita calcularon de más o de menos, entonces riegan la leche, entonces, ¿no? Y son como torpes, pero es por esto, porque su crecimiento está siendo muy rápido, pero desproporcionado. Y como digo, antes de que se logren acostumbrar a este tamaño que de repente tengo, ¿no? De repente les crece la espalda y entonces ya no calculan y luego pues tienen muchísima más fuerza de lo que ellos calculaban, entonces golpearon algo o le pegaron a alguien y fue de más, pero no es que lo hacen a propósito, es que no pueden calcular, no pueden calcular. Muy interesante esto también. Y aquí Sí, nuevamente otro juicio que a veces vienen los papás. Ah, es que tenés manos de mantequilla, todo lo botás. sí, Y no nos sí, damos cuenta de eso, que el pobre está ahí en una desproporción total. total, pero total completamente. Me quiero apurar porque quiero llegar a unos puntos y es que es demasiada información. Creo que me voy a saltar algunas cosas, pero otra cosa que pasa con los adolescentes es que tienen una necesidad de aprender mediante el riesgo. Es parte importante de crecer. Así aprenden a asumir riesgos. Em, Se les da, como estoy diciendo lo de su crecimiento, se les da muy mal calibrar o medir el riesgo. Por ejemplo, antes podían trepar en un árbol, o sea, tomaban ciertos riesgos, o corrían y brincaban y se aventaban, o la resbaladilla, o el tumbling, o lo que sea. Tomaban ciertos riesgos porque no miden el peligro. Acordémonos que todo este proceso de reestructuración del cerebro es un proceso, tal cual. Entonces, unas partes maduran antes que otras. O sea, lo que se está formando como rompecabezas, unas partes van a estar antes que otras. La última parte que se forma en el cerebro, que madura cuando ya va a acabar la adolescencia, es la corteza prefrontal, ya lo habíamos dicho, la que tiene las funciones superiores, las funciones de los límites, de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto de ver a futuro o medir el riesgo es en la corteza prefrontal y ellos no lo tienen maduro. Entonces, también no es que quieran, es que no pueden ponerse límites, no tienen esa capacidad porque su cerebro no está formado completamente. Entonces, antes se subían a un árbol y le decías al niño, es que te puedes caer o estaba parado en la silla. No, ahorita toman otro tipo de riesgos, como por ejemplo manejar rápido en calles mojadas, ¿no? O sexo sin protección, o drogas, a ver a qué sabe, a ver qué se siente, que no saben el efecto que va a provocar en ellos, no saben qué tan fuerte es, no saben las consecuencias, pero porque realmente ellos no tienen la capacidad de ver esa consecuencia y mucho menos de limitarse a ellos mismos. Por eso, papás, es muy importante estar presentes y estar al pendiente, siempre. Como dijimos, como hemos venido diciendo, como guías. Nosotros somos los que les vamos a decir, ni modo, va a venir y te va a decir, tú no sabes. No importa que te diga lo que quiera. Le vas a decir, ve con cuidado, no subas a más de 100. Te va a decir, ya, no te preocupes, yo sé lo que hago. No importa, tú se lo repites y estás al pendiente y le echas una llamada, hijo, ¿dónde estás? Porque se van. ¿Con quién estás? ¿Mm? Los cambios más visibles son los físicos, pero realmente los cambios más importantes se están dando por dentro, los que no estamos viendo. Ujú. Me voy a brincar esto. Les cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Cómo los ayudamos? Hay que poner a su alcance herramientas para que ellos puedan enfrentar al mundo, suficientes herramientas para que encuentren un lugar en el mundo, para que se encuentren a ellos mismos. Este, los adolescentes tienen muchísimos miedos
porque estamos hablando de todo esto, ¿no? Del duelo, del dolor, del desprendimiento, de la separación, de que se están haciendo individuos, de que quién soy. Entonces tienen muchísimos miedos y el principal miedo que tienen es justamente eso, a tener miedo. Tienen miedo a tener miedo. Entonces hay que estar ahí conteniéndolos, guiándolos, dándoles seguridad. Estoy aquí. Me puedes gritar, me puedes decir que no sé, que estoy anticuada, que yo ya no estoy en tu misma etapa. No importa, soy la persona que te di la vida, soy la persona que me has te amado y que te amo hasta ahora y que me voy a preocupar por ti y me voy a seguir preocupando por ti. Entonces te voy a tomar de la mano en este proceso que es tan importante para ti. Ujú. ¿Cómo apoyaríamos a una persona en un duelo? Estoy ahí para ti, que sepas que estoy. Ujú. Este, em, Esto quiere decir, Pau, que no es bajarnos nosotros a su nivel y a pelear claro, como un adolescente, que muchas veces eso se da y se vuelven esos conflictos, pero porque el adulto no se mantuvo en su rol de contención y de ayudarlo a corregularse, sino que entre la misma confusión y el mismo duelo del adulto y la desesperación, frustración o lo que sea, se bajó a pelear al nivel de adolescente y entonces ahí se complicó la cosa. exactamente. Se ve muchísimo este tipo de confrontaciones con los papás, con papás e hijos. Como que, ay, tú hiciste esto, ahora te voy a poner tal consecuencia o castigo o reprimenda. Hay una lista de estas palabras en las que se explican estas palabras, pero el papá le puede llamar consecuencia, pero castiga al hijo muchísimo. Es importante recalcar que los adolescentes no tienen la madurez para hacer muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que darles esa confianza, porque como dijimos, cómo lo vamos a abordar nosotros es como lo van a vivir ellos también. Si nosotros les damos confianza, ellos van a adquirir autoconfianza. Ujú. Los adolescentes tienen muchas fluctuaciones de humor, muchos cambios de humor, porque otra de las partes del cerebro que también se tarda en madurar es la parte que regula las emociones. Entonces, puede ser que un día están de súper humor y a los 5 minutos ya están súper enojados o están súper tristes o lloran o esto. Te pueden estar gritando a ti y les entra una llamada de su amigo y le contestan como si nada y están felices. Esto es normal. Esto es normal. Esta es una etiqueta que se les ha puesto también, entonces no hay que tomarlos como mucho en cuenta, que ellos vivan sus propias emociones. Nosotros sabemos, los coach neurobiológicos sabemos que la emoción es muy cortita, dura unos minutos y se pasa, mientras que no se vuelva una emoción a la que le influye un pensamiento, un sentimiento, una emoción social, etcétera, y que no se vuelva un estado de ánimo, no va a pasar nada que estén fluctuando de humor. Hay que estar ahí, no perderlos de vista. Para ser efectivo en la identificación y el manejo de este cambio de emociones, es necesario desarrollar 5 capacidades, que las voy a mencionar rapidísimo, que es la autoconciencia. Somos conscientes de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y es bueno experimentar todas las emociones y sensaciones que tengamos. Esto es bien importante, saberlo y hacérselo saber a ellos. O sea, no pasa nada si lloras, no pasa nada si te enojas, no pasa nada si te sientes así o si cambiaste de humor. Es importante que lo vivas, que lo sientas, que lo aceptes. Y todos lo vivimos. La segunda es la autorregulación emocional o el autocontrol. Y para esto es bien importante ser ejemplo. Ahí sí, no es suficiente con decirle, oye, pero contrólate. No, te tienen que ver cómo tú te controlas y tú te autorregulas. Es la única manera. La automotivación, pero también hay que fomentarla. O sea, aunque es auto, pero hay que motivarlos nosotros también, que ellos se sientan que pueden lograr.
sus objetivos, que pueden lograr cosas, que pueden lograr cosas importantes. Para esto les podemos contar historias de éxito de otras personas que conozcamos o que sepamos o que de personas de éxito. Entonces a ellos les motiva que ellos sepan que pueden lograr y que van a lograr muchísimas cosas. La cuarta es la empatía. Sentirla yo y hacerla que él sepa lo que es la empatía, que sepan preocuparse por el otro. O sea, sentir, bueno, no pueden sentir lo que siente el otro, pero este, que sepan que los otros también están teniendo emociones y que tengan compasión. Y la habilidad social es relacionarse, pero cuando las otras cuatro se dan bien, la habilidad de relacionarse se da más fácil. Ujú. Este, Faltan 10 minutos. Iba a hablar de la diferencia entre lo que está pasando en un hombre y en una mujer, pero creo que lo podemos dejar para otra plática. De todos los miedos, también lo podemos dejar para otra plática. Pero sí se me hace muy importante mencionar lo de los cambios y las ventajas y las desventajas de estos cambios. Ya dijimos que son cambios físicos, neurológicos, fisiológicos, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Como hay podas neuronales, que ya lo dijimos, entonces a la hora de recordar, hay cosas que ya no las van a recordar, hay cosas que van a ser guardadas para su beneficio, su desarrollo o su supervivencia, pero ya no se van a acordar de todo, o sea, nadie nos acordamos de todo lo que pasó en nuestra infancia, más que cosas muy puntuales. Y esto se puede decir las improntas, ¿no? Lo que estuvo pegado con una emoción muy fuerte, pero lo demás ya no. Para esto podríamos generarles que tengan curiosidad y como ya decíamos, motivación y atención para que el tema de la memoria y lo que recuerden esté todo el tiempo activo. En su forma de pensar y de razonar, querer ser diferente y romper con esquemas y normas, eso es algo que les está pasando. Em, Como ya también dijimos, no pueden tomar decisiones, están teniendo cambios en la parte de toma de decisiones, entonces son más impulsivos. También eso hay que entenderlo y hay que contenerlos. No hay que decirles, tú no puedes tomar una decisión porque esto los desmotiva, pero hay que nosotros tomarlos en cuenta y guiarlos a que tomen las mejores decisiones. Mira. ¿Cuáles son las opciones? A ver, vamos a ver los pros y los contras de que hagas tal acción, de que vayas a tal lugar y que él mismo se dé cuenta, ¿sí? De justamente de estas consecuencias y pueda tomar la mejor decisión. Obviamente, cuando le estemos diciendo los pros y los contras, ahí le vamos a meter un poquito de, pues, nuestra opinión, nuestra percepción. A mí me parece que aquí hay tal riesgo, a mí me parece, o he oído, o tengo certeza de que con esto pasa esto y le podemos demostrar. Entonces ahí le metemos, pero para que ellos tomen, sientan que ellos tomaron la decisión. ¿Ok? Siempre hay que estar buscando un equilibrio. Si hay algo que admiran de ti, se van a ir por ahí. Entonces, por eso hablábamos mucho de poner el ejemplo. O sea, eso ahí te van a poner atención y en eso sí te van a copiar. Ujú. Ya hablamos de la intensidad emocional, la implicación social. Buscan likes, buscan mucho llamar la atención, buscan tener un lugar en la sociedad. Ojo, aquí pasa algo. A las mamás también nos interesa mucho esto, porque ellos nos representan en la sociedad. O sea, aunque ellos ya no quieren ser el hijo de, para ti, mamá, siempre va a ser mi hijo. Tiene tu apellido, tiene tu nombre. Entonces, eso es algo que sí estamos viviendo a la par. Ellos están buscando un lugar en la sociedad y nosotras estamos muy preocupadas porque ese lugar que encontraron en la sociedad sea el que nos conviene.
Entonces, nosotras tenemos que ahí equilibrar, ¿no? Equiparar, qué es lo que realmente, como tú decías hace ratito, te estás proyectando, quieres que tengan la misma adolescencia que tú tuviste cuando ya no es lo mismo. Entonces, aquí también te estás proyectando a, quiero que cumpla con ciertas condiciones o cierto nombre o ciertos lineamientos, que sea el niño educado, que sea que tenga un buen nombre, que tenga, no, porque pues es mi hijo. Ok, pero hay que tener muy claro, ellos están haciendo individuos y se van a formar su propio nombre y se van a formar su propia personalidad. Si nosotros ya hicimos bien nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo bien, entonces tenemos que confiar en que se van a hacer gente de bien. No podemos pretender hacer nosotros el rompecabezas y formarlos nosotros y hacer una personita de plastilina que después, ¿no? Que después, pues se va a desmoronar, porque cuando se encuentren van a decir, hoy, ¿qué hice? Y estos son los adultos que los vemos comportándose como niños, porque no pudieron formar una identidad propia, los formaron o hicieron una identidad otra, ¿no? De alguien más y se encuentran en, no soy nadie, pero quiero regresar a hacer esto de mi niñez o esto de mi adolescencia o tal tontería o seguir viviendo como vivía antes que ya no corresponde y que ya no toca, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con que no los dejaron vivir este proceso como ellos tenían que vivirlo. Si, por ejemplo, es muy importante para ti que vaya vestido de cierta manera a un lugar, y tú no lo puedes obligar a vestirse de cierta manera. O sea, digamos que tiene que ir elegante y él decide irse en un jeans y en un jeans roto y en una playera sucia y no sé qué, le vas a decir, bueno, entonces, en este lugar es apropiado vestirse de esta manera. Y yo espero de ti que llegues de esta manera. Y ahí puedes empezar a negociar el permiso, a negociar el dinero. El dinero es bien importante para ellos porque es lo que les da también eh, independencia y entonces a ellos les fascina negociar con el dinero. Entonces, esa es una herramienta que nosotros tenemos. No, ellos no lo tienen que saber, pero esa es una herramienta de nosotros. ¿Ok? Em, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de todo esto de que están pasando? Bueno, ellos están buscando, en la búsqueda de quiénes van a ser, buscan muchas novedades y luego se quedan con la que sí le gustó y con la que no la desechan, pero buscan novedades. Entonces, la ventaja es que están abiertos al cambio. Las mismas novedades son muy buenas, la innovación, el interés, se vuelven innovadores, pueden llegar a trabajar muy bien, pero la desventaja es que em, pueden llegar a encontrar cosas peligrosas dentro de estas novedades. O sea que si no se maneja de, de manera correcta, pues pueden correr riesgos. En el aumento o disminución de la intensidad emocional, la ventaja es que están llenos de energía y de vitalidad y que pueden hacer muchas cosas y aprender y explorar y experimentar y viven con entusiasmo, ¿no? Pero lo mismo, hay que ser buenos guías porque si están, la desventaja es que son impulsivos, en que en esos impulsos pueden agarrar comportamientos peligrosos o de riesgo, en que pueden tener reactividad excesiva y consecuencias por sus reacciones. Entonces siempre hay que estar, como dijimos, al pendiente. Y en la implicación social, la ventaja es que el impulso de conocer a más personas, el ser humano es un ser social, lo hemos hablado muchísimas veces, el ser humano necesita estar en, si no es que en comunidad, pero necesita este contacto y estas relaciones sociales para su supervivencia. Entonces, esto es una ventaja porque ellos están aprendiendo a relacionarse, buscan apoyo, buscan compañía, buscan conexiones, redes de apoyo, etcétera. Y la desventaja es que se pueden llegar a relacionar pues con personas que los mal influencien
si no están bien guiados, que se pueden implicar en conductas no beneficiosas, etcétera. Ahí eso pasa cuando precisamente ellos no tienen, no sienten que tienen un apoyo en donde lo tienen que tener, entonces lo buscan en otra parte. Porque vamos a repetir, ellos están en un proceso de duelo. El doliente necesita apoyo, necesita contención. Si no la encuentra en casa, la va a buscar afuera. Y esto es una realidad. Entonces, por más que peleemos con ellos, tenemos que ser su hogar y su contención. Y ellos tienen que saber que tienen que regresar. De la exploración creativa, de esto que hablábamos, las ventajas es que pueden encontrar muchísimas cosas para su vida futura, lo que hablábamos, las novedades, todo esto. Y la desventaja es lo mismo, que pueden encontrar conductas que no son deseadas y problemas de identidad. Porque en el momento en que están explorando esa creatividad, pueden llegar a ser vulnerables y a decir, bueno, este cuate me abrió la puerta, me voy por ahí y me gusta y bueno, caer en cosas y en identidad, lo que hablábamos de este adulto que se perdió y que ya no se ubicó él mismo y entonces pueden no tener buenos resultados. Em, esta etapa, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Bueno, pues esta etapa va a durar. Aquí Julia de Borbolla dice, cuando adquieran la capacidad para ser protector y orientador de la generación que sigue, no solamente de ellos mismos, cuando adquieran la habilidad. Y esto, si lo vemos de una manera general, que todo está programado para la supervivencia de la especie, no nada más del ser humano, sino de la especie. Entonces todo esto cuadra. El adolescente se está preparando para que llegue la siguiente generación y la especie se siga conservando. Entonces, hasta que sea protector de la generación que sigue, hasta ahí va a durar esta etapa. No hay un número, no hay un índice, no hay un estudio que diga, ay, cuando esta conexión neuronal ya se activó, ahí no. Cuando ellos ya son capaces de procurar a la generación que sigue, ahí ellos empiezan a ser adultos. Eh, bueno, Gaby, tú me dices, porque Wow, esto mi se nos Pau. puede extender. Yo me quedaría feliz platicando contigo, pero bueno, hay tiempos también a respetar, pero sí que te tomo la palabra con una segunda parte, porque me parece tan interesante, o sea, a mí me dejaste con una revolución neuronal En serio. importantísima. Y no solo por el tema de yo como mamá también de un adolescente, sino me has dejado la invitación para reflexionar yo sobre mi propia adolescencia y cómo viví yo esa etapa de ese duelo, que jamás a mí, nunca nadie me dijo que yo estaba viviendo o atravesando un duelo, ¿no? Y ver Nadie qué, nos- qué partes de ese duelo que yo atravesé siendo adolescente quedaron sin trabajar o sin procesar, Sí, qué que me parece importante. eso súper importante porque del que yo esté en paz con esa etapa y del que yo pueda sanar partes que quedaron quizás ahí no sanadas o no procesadas de mi propia adolescencia, va a depender de que yo también pueda ser una mejor compañía, una mejor guía y un mejor muro de contención para mi hijo hoy en su propio proceso de adolescencia. Y entonces aquí Así es. me parece, o sea, como siempre digo, aprendemos de tantas cosas en la vida, menos a conocernos a nosotros mismos A y conocernos. así pretendemos crear seres
que sean buenos, educados, correctos, exitosos, y nosotros mismos ni nos hemos terminado de conocer a nosotros mismos, ¿no? Entonces cierto. me parece súper importante, si bien coaching neurobiológico no trabajamos directamente con los adolescentes, sí que trabajamos con esos padres de adolescentes y aportar desde ese lado nuestro granito de arena desde el coaching neurobiológico para acompañar esa etapa de la adolescencia y hacer la invitación también entonces a las personas que nos estén escuchando y que necesiten trabajar en sus propios procesos, en su propia autoaceptación, en su propia confianza, ¿no? Porque por esto que yo fui tomando algunas palabras que mencionaste que me parecieron importantísimas, así como decías, hay que confiar en que ellos lo van a hacer lo mejor que puedan para que nosotros podamos confiar. Necesitamos también confiar en que nosotros hemos hecho y estamos haciendo también lo mejor que podemos y que podemos mejorar, ¿no? Podemos crecer y mejorar en nuestras propias habilidades y no bajarnos a su nivel como estos famosos adultecentes que hay hoy, sino Adultecer. que, claro, que así como pretendemos ser los mejores amigos de nuestros hijos, que tampoco es el caso, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos una relación de confianza, pero no podemos ser sus mejores amigos porque somos sus guías, porque somos sus mentores, porque somos, en el mejor de los casos, su inspiración y su modelo a seguir, Sí, ¿no? eso. Sí, sí, sí. Entonces, y me pareció clave esto que dijiste de enseñarles hasta cómo discutir, o sea, ser ejemplo, mejor dicho, de cómo discutir. Porque si nosotros nos ponemos a insultarlos, a jalarles los pelos, ¿cómo pretendemos que ellos aprendan una discusión sana, ¿no? Para el futuro también. Así Así es. que muy importante, yo me quedo sumamente agradecida, sumamente sorprendida por lo que en una hora y pico, tanta información que nos pudiste Es dar. demasiada, es que es demasiada información. Sí, te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de semanas de un adolescente, como lo llamaste, me encantó el término. Estaba un grupo de niños jugando, un grupo de niños como de 6 años. Y bueno, empezaron a pelear los niños, no sé, estaban jugando fútbol, pero me pasaste la pelota, me hiciste foul, no, empezaron a pelear. Un niño se enojó y fue y le dijo a su hermano mayor, que tiene como 16, 18 años, oye, los niñitos me están molestando. Entonces el hermano grande fue con el niño que estaba molestando y le dijo, con mi hermano no te metas, porque si no, y lo empezó a amenazar. Y entonces el niño amenazado fue a lo de su papá y le dijo, es que vino un niño grande y me está amenazando y yo ya no quiero salir de la casa porque me va a pegar y me va a matar. Y entonces vino el papá, el adulto, ve cómo se fue haciendo la cadenita. Vino el adulto y le gritó al de 16 años. Y le gritó, ¿cómo te metes con un niño de 6? Pero si tú eres mayor y tú ya tienes tantos años de diferencia. Este adulto se bajó al nivel del adolescente. Completamente se bajó. Reaccionó exactamente de la misma manera que el adolescente hizo con el otro niño. Claro, Entonces, ¿cómo es importante nosotros saber en qué nivel estamos nosotros? Si nosotros somos el papá, el adulto, el que sabe manejar la situación, no puedes hacer lo mismo que hizo el de abajo. así es. Él vino y le empezó a gritar, y es más, no estoy muy segura porque yo no lo vi con mis propios ojos, solamente lo escuché, estaba yo escuchando los gritos. No sé si lo golpeó o lo empujó al el papá al chavo de 17, 16, 17, la verdad no sé exactamente. Entonces sí, ellos no aprendieron a regular y no están enseñando a regular. Así es. Como siempre, el Es trabajo empieza por uno. por uno. Entonces, Por, aprendamos a regularnos, aprendamos a sanar esas heridas, esos sí, dolores que quedaron ahí al pendiente para no proyectarnos para justamente no en nuestros proyectar. hijos. Y mis hijos estaban ahí viendo y me dicen, bueno, ma, es que bueno, el papá tiene razón, ¿cómo se va a meter uno de 16 con uno de 6? Le dije, no, no tiene razón. Aunque tenga razón, no es la manera. Eso, no es la manera. No es la manera. Entonces hay que encontrar la manera.
Así es. Sí es muchísima información. Te voy a adelantar, nada más si hacemos una segunda No, charla. sí, no. Cuando hagamos la segunda Cuando charla hagamos la segunda charla, nada más te voy a dar una así para que se queden con las ganas. para Vamos a dejarlos hablar, picados. sí, vamos a hablar yo mencioné que los adolescentes tienen muchísimo miedo. Entonces, ¿cuáles son los miedos que tienen los adolescentes? Uno de los que mencioné es, tienen miedo al propio miedo. Y de la misma manera, si nosotras tenemos miedo a su etapa, también se los vamos a proyectar y ellos lo van a vivir con miedo. Entonces, tenemos que, como lo acabas de mencionar, nosotras estar seguras, confiadas. Y si no estamos seguras, pues estudiar, investigar, preocuparnos, ocuparnos de cómo lo hacemos, pero no tener ese miedo a enfrentar esta etapa porque es importantísima para todo su desarrollo. Tienen miedo a crecer, tienen miedo a no crecer, tienen miedo al fracaso escolar, al rechazo social, tienen miedo al sexo opuesto, aunque empiezan a coquetearle y ahora ya me puedo saludar con mi amiguita en quinto año, ¿no? Ahora ya la puedo saludar de beso, pero le tienen miedo porque no es lo mismo verla como amiguita que como pareja. Claro. Miedo a su imagen, a todos estos cambios que están teniendo, miedo a no dar el ancho, miedo a las relaciones sexuales, miedo a la locura, a las enfermedades, miedo al futuro, ¿no? Porque qué bueno, ok, ¿y luego qué va a pasar? ¿No? Entonces, hay muchísimos miedos que podemos abordarlos más ampliamente. Me Este, encanta ese tema de los miedos. ¿Qué podemos hablar pasa? del internet, podemos hablar de Sí, algo que tú mencionaste al principio, de toda esta información que tienen, me ¿no? El parece. internet, Y la diferencia entre hombre, qué pasa con la los hombres, diferencia con las entre hombre y mujeres, mujer, es lo y que qué está pasando. herramientas podemos tener los papás para acompañar en esta etapa a nuestros hijos, Algunos haciendo la tips, salvedad que el trabajo personal es irreemplazable y que necesitamos trabajarnos a nosotros mismos. 100%. Eso es fundamental, eso es súper importante y es parte del ejemplo que les estamos dando. Si ellos ven que nosotros nos trabajamos, ellos también van a querer trabajarse. Claro, así es. La verdad a mí me pasa, eso me pasa muchísimo. A mí cuando mis hijos me ven estudiando, me ven en el Zoom, me ven tomando clase, me ven tomando mis notas o preparando una clase o viendo se motivan y dicen, ay, ok, sí se puede. No es que llega una edad en que ya se Es, acabaron las oportunidades y ya pasó la etapa, ay, mamá, ya pasó tu etapa de escuela. No, 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 ellos lo ven. Ellos lo ven. Tengo una hija de 14 años y me dice, ma, es que creo que yo voy a ser coach como tú. qué linda. Sí, entonces se motivan, pero siempre que vean el ejemplo, Claro. siempre, cómo resolvemos los conflictos, cómo resolvemos. Y creo, sin miedo a equivocarme, puedo decir que si haríamos todos, toda la gente haríamos esto, viviríamos en un mundo más feliz. Seguramente. Que sería una cadena virtuosa Así es. Así es. de que nosotros nos trabajemos, ellos vean, quieran, se trabajen y entonces crezcan como mejores personas. Y entonces vamos a estar formando mejores personas. Y por eso estamos en esta era, ¿no? Que el llamado a la humanidad es justamente Sí, elevar nuestra conciencia para tal dejar cual. de cometer los mismos errores Mejores. del pasado y que podamos construir y co-crear una humanidad Tal muy cual. sana y muy feliz, que es a lo que Tal cual. venimos a esta tierra, ¿no? A Sí, desplegar nuestros dones, nuestras virtudes para ser la expresión misma de la creación en lugar de así la es. destrucción. Y creo que está tan abierto ya y hay tanta información a la mano y tan fácil, ¿no? Que Sí, de veras el universo, el mundo nos está proveyendo de toda esta conciencia para ser mejor, para mejorarnos a nosotros y al mundo. así es, Entonces, pero todo ya está muy abierto. Antes como que no teníamos toda esta información. así Cuando yo era es. chiquita, la verdad, yo no me acuerdo ni siquiera del término coach.
No, O no, sea, no, no. pero ahorita ya está muy abierto y ya lo ves en todas partes y ya hay muchas, líneas, ¿no? Muchas. Claro. Y entonces lo tenemos de verdad prácticamente a la mano. Solo es No cuestión de digo que es elegirlo. fácil, no digo que es fácil porque el trabajo profundo en uno mismo no es fácil, pero no es imposible. No, y las recompensas son increíbles. Gigantes. Increíbles. Uy, mi Pau, cuánto te agradezco desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi ser y con todo mi corazón, tu ofrecimiento o la aceptación a esta invitación de dar esta charla y con tanto entusiasmo además, porque me estuviste escribiendo ahí mientras lo preparabas, y entonces qué lindo también poder sentir ese entusiasmo de parte tuya y esa generosidad de compartir tu conocimiento tan amplio y profundo y experto en este tema. Así que infinitamente agradecida y ya planificaremos la segunda parte. Claro que sí, con muchísimo gusto, de verdad, el honor es mío, ¿qué te digo? Y aparte contigo, mi maestra, y aparte en tu plataforma, bueno, ¿qué más puedo decir? No, o sea, no, no hay palabras. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué crees? Cuando se da de corazón, se recibe en el corazón Así y es, viceversa. Entonces se siente, así ¿no? es. Y así lo siento, hermosa. Un beso enorme, Muchísimas saludos gracias. a todos en casa, especialmente a nuestro querido Messi, Sí. que es, es uno de los hijos de Pau que siempre se aparece con una El tiza de de 9 Messi siempre está por aquí atrás saludando. así que él ya es parte de la comunidad de coaching neurobiológico, Así es. así que, bueno, todos, ¿no? Pero él es el que figura. Sí, sí, sí. Bueno, Pau, ¿Eh? hermosa, un beso Igual. enorme, Y infinitas bueno, gracias. gracias. Y también tú, bueno, esto es para ti, pero también para tu hijo. Entonces le das Claro, un saludo grande y un abrazo y espero que les sirva a los dos. ¿Vale? seguro. Yo quiero que tener Feedback, feedback, que te me lo cuentes si prometo, te sirvió, qué cambios. te lo prometo totalmente. Inclusive hasta lo podemos Ok, platicar en el siguiente claro. encuentro. Claro que sí, claro que sí. Buenísimo. Gracias, Pau, hermosa. Un beso enorme. Gracias, un Linda abrazo muy tarde. grande. Bye, bye.